Los reflectores parabólicos son un tipo de antena muy conocido que habréis visto muchas veces por la calle, en los terrados de las casas. Esta antena concretamente, esta es la típica antena de televisión por satélite que fotografié yo mismo en el tejado de una casa. Y bueno, son un tipo de antena muy común, ¿no? Es un tipo de antena importante además porque tiene un principio de funcionamiento distinto que se basa en la reflexión en la superficie parabólica. Entonces fijaos que aquí en cada capítulo del curso que vemos tipos de antena que nos introducen alguna cosa nueva. Vimos dipolos, vimos agrupaciones, vimos bocinas, vimos ahora los reflectores parabólicos. Nos introducen algún tipo de concepto nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de un reflector parabólico? ¿Os acordaos vosotros que tenemos que la directividad para aperturas es 4pi partido por lambda cuadrado por el área geométrica de la apertura por la eficiencia de iluminación? Entonces, si nosotros queremos tener más directividad, y de hecho hay aplicaciones que necesitan mucha directividad, porque recordad que en la ecuación de transmisión la potencia recibida, aparte de ser proporcional a la potencia transmitida, la potencia recibida es proporcional al producto de directividades o ganancias de las antenas dividido por la distancia al cuadrado. Entonces, cuando la distancia es muy grande, para compensar este denominador tan grande, hace falta en el numerador poner mucha directividad. Y casos de estos tenemos típicamente en los radioenlaces a grandes distancias, en las comunicaciones con satélites de órbitas altas como la órbita geoestacionaria, y la órbita estacionaria son 36.000 kilómetros. No os digo ya las comunicaciones con objetos espaciales, ¿no? Como las ondas espaciales Voyager que enviaron fotos desde Neptuno. Pues claro, la distancia que hay de la Tierra a Neptuno es bastante grande y hay que compensarlo con mucha directividad en el numerador de la ecuación de transmisión. Y luego también, por ejemplo, en radar. En radar, no sé si lo sabéis, si lo habéis visto en alguna asignatura, pero en la ecuación de transmisión, que se llama ecuación del radar, como hay dos transmisiones del radar hasta el blanco y la onda reflejada del blanco otra vez hasta el radar, hay dos factores r cuadrado en el denominador, o sea, es r a la cuarta, la potencia que hay en el denominador de la ecuación de transmisión o del radar. Entonces, a la que el avión está un poco lejos y los radares son capaces de detectar aviones hasta 500 kilómetros y más, claro, hay un denominador tan grande que hace falta también poner mucha directividad en el numerador. Entonces, claro, ¿cómo aumentamos la directividad? Muy fácil, aumentando el área dividida por lambda cuadrado. Si esto fuera una apertura A por B, o si es una apertura circular, ya que tenemos aquí una apertura circular, si esto es una apertura circular, el área geométrica partido por lambda cuadrado es pi, radio de la apertura partido por lambda al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo aumentamos la directividad? Todo lo que queramos, pues aumentando el tamaño eléctrico de la apertura, es decir, aumentando el radio partido por lambda. De tal manera que utilizaremos frecuencias altas para que la lambda sea más pequeño y utilizaremos diámetros grandes. Hay reflectores parabólicos que yo sepa de hasta 70 metros de diámetro, o sea, el tamaño de un campo de fútbol pequeño, o si no son perfectamente parabólicos, de hasta 300 metros de diámetro que yo sepa. No, creo que en China hay uno mayor, de 400 o 500 metros. Pero bueno, la idea es esto, hacer el tamaño de apertura muy grande comparado con lambda. Pero, ¿qué nos pasaba? El tipo de antena de apertura que estuvimos viendo era la bocina. Entonces la bocina, imaginaos que hacemos muy grande la bocina, ¿no? Si hacemos muy grande la bocina, y esto aquí es la apertura, nos aparece el famoso error de fase debido a que la señal llega antes al centro de la apertura que a los bordes, que tarda un tiempo en llegar, y esto producía unos desfases en los campos en la apertura
que disminuían la eficiencia de iluminación. Entonces en la bocina, si yo aumento el tamaño de la apertura, disminuye la eficiencia de iluminación y al final la directividad, que es el producto, no aumenta, sino que incluso disminuye, y por eso teníamos aquellas curvas de directividad en las cuales había un óptimo. Al aumentar el tamaño de la... Imaginemos, por ejemplo, que es una apertura circular. Al aumentar el tamaño de la apertura, pues había un óptimo, ¿no? A longitud constante. Y entonces, para tener más directividad, ¿qué había que hacer? Pues aumentar más la longitud, que quiere decir pasar a una curva que está más arriba en el conjunto de gráficas aquellas, en las cuales cuanto más larga es la longitud, pues más arriba llega la curva. ¿Por qué? Porque aumentar la longitud de la bocina me disminuye los errores de fase y por tanto hace que no disminuya tanto la eficiencia de iluminación. ¿Pero cuál es la consecuencia? Pues que si queremos tener con una bocina una apertura grande comparada con lambda, necesitamos una longitud tremenda. Recordad el error de fase de la bocina es igual a b sub 1 cuadrado partido por 8 lambda L sub E. Si queremos que sea una bocina óptima y el error de fase, por ejemplo, es un cuarto, pues claro, una apertura muy grande comparada con lambda, aquí puedo poner, si queréis, aquí puedo poner lambda cuadrado y L sub E partido por lambda. Si yo tengo b sub 1 partido, entonces tendríamos b sub S igual a b sub 1 partido por lambda al cuadrado partido entre 8 y L sub E partido por lambda, ¿vale? Sería equivalente a esto. Entonces, fijaos, que yo quiero, y esto es un cuarto, si yo quiero tener un b sub 1 partido por lambda muy grande para que el área geométrica sobre lambda cuadrado sea muy grande, necesito una L sub E partido por lambda también muy grande para que esto pueda ser igual a un cuarto. Pensar que arriba en el numerador hay un cuadrado, que en el denominador no está. Es decir, si yo multiplico por 2 b sub 1 partido por lambda, he de multiplicar por 4 L sub E partido por lambda para que el cociente entre 8 sea un cuarto, ¿no? O si yo digo, no, es que yo quiero multiplicar por 10 la directividad. Yo quiero multiplicar por 10 la directividad, por 100, quiero multiplicar por 100 la directividad. Pues multiplico por 10 b sub 1 partido por lambda. Entonces tengo que multiplicar por 100 L sub E partido por lambda. Entonces, claro, si una bocina normal y corriente puede tener, yo que sé, 30 centímetros de largo, una bocina como las de las fotos, estas de aquí, es una bocina como la de la foto, tiene, yo que sé, 30 centímetros de largo, pues al multiplicar por 100 nos vamos a 30 metros de largo. Y fácilmente llegamos a bocinas de 50 metros, de 100 metros de largo, que son totalmente inviables. Entonces la conclusión está que si en la ecuación de transmisión queremos aumentar mucho el tamaño de la apertura comparado con lambda, no nos sirve utilizar bocinas por culpa del error de fase. Y en general para conseguir una apertura grande comparada con lambda, la estrategia que tenemos hasta ahora, como la señal va a venir por una guía de onda, pues la única estrategia que teníamos hasta ahora es la bocina. La bocina, repito, no nos sirve porque vamos a tener que hacer la bocina al aumentar el tamaño de la apertura comparado con lambda. Para evitar que disminuya la eficiencia de iluminación, vamos a tener que hacer la bocina muy larga, tan larga que es totalmente inviable. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que nos queda? Pues utilizar un reflector parabólico. El reflector parabólico, tenemos una bocina o boca de guía, que es lo que se llama el alimentador, esto de aquí. Ya veis que el alimentador está alimentado por un cable coaxial. Del cable coaxial vamos a una guía de onda. Aquí tenemos una guía de onda. Y luego la guía de onda puede abrirse un poco en forma de bocina o no. En este caso no se abre y tenemos pues una apertura en una guía de onda. Lo importante es que los campos radiados por la guía de onda se reflejan en la superficie parabólica.
Entonces veremos ahora enseguida que la gran ventaja de utilizar una superficie parabólica es que los campos en la apertura, o sea, después de reflejarse en la superficie parabólica, el campo se refleja y llega a la superficie parabólica. Se refleja en la superficie parabólica y llega a la superficie de la apertura. Aquí se refleja en la superficie parabólica y llega a la superficie de apertura. Aquí lo mismo, se refleja y llega a los puntos de reflexión. Mira, vamos a poner los puntos de reflexión en la superficie en color azul. En color azul los puntos de reflexión en la superficie parabólica y en color negro los puntos en los cuales el campo, después de haberse reflejado, atraviesa la apertura del reflector. Fijaos, aquí se ve mejor, aquí que hay una vista de lado, se ve mejor. Vamos a poner puntos azules en la reflexión en la superficie parabólica y puntos negros cuando la onda reflejada atraviesa la superficie de la apertura, que sería la línea de puntos. Entonces tenemos una apertura, que es esta línea de puntos de aquí, o aquí voy a trazarla con unas rayas, la apertura. Tenemos una apertura que está atravesada de fuera a adentro por el campo que viene de la bocina, pero esto no cuenta. Se refleja este campo en la superficie parabólica que hay detrás, sale y al salir atraviesa otra vez la superficie de la apertura, que es la superficie circular que he rayado en color naranja. Pues tenemos un campo, que son estas flechas rojas, que sale de dentro hacia afuera de la superficie de la apertura, que repito, la superficie circular que he rayado con líneas naranjas. Y la gran ventaja es que está en fase. O sea, la gran ventaja que tiene la antena parabólica o la superficie reflectora con forma parabólica es que los campos que atraviesan la apertura están en fase. Entonces, no tenemos la disminución de la eficiencia de iluminación. La eficiencia de iluminación se mantiene constante aunque yo aumente todo lo que quiera el tamaño de la apertura. Se mantiene constante en torno a 0,6 o, si está muy bien diseñada, 0,7. De tal manera que yo fácilmente puedo saber la directividad que tiene una antena parabólica solamente multiplicando el área geométrica entre lambda cuadrado por 4pi y por 0,6 o 0,7, que es la eficiencia. Si quiero ser conservador, por 0,6. Y esto es una gran ventaja. Entonces veamos por qué la geometría matemática de la parábola permite que los campos que provienen de una fuente puntual, como una bocina o una boca de guía, al reflejarse en la superficie parabólica y atravesar luego la apertura desde dentro hacia afuera, pues ¿por qué tienen la propiedad de estar en fase? No les pasa como los campos de la bocina, que tienen un error de fase cuadrática, sino que aquí están en fase. Entonces, para verlo hay que partir de las ecuaciones matemáticas de la parábola. La ecuación principal de la parábola, que es la de coordenadas cartesianas, sería esta de aquí. Con este sistema de coordenadas, poniendo aquí el origen de coordenadas en este punto al que llamamos F o foco, luego os explicaré cuál es la propiedad que cumple el foco. Pero bueno, ponemos el origen de coordenadas en este punto, que es el foco. Tenemos el eje Z en esta dirección. El eje Z en esta dirección. El eje Y paralelo a la apertura. El eje X estaría entrando en el papel. Entonces tenemos aquí la curva. Esta ecuación Y cuadrado y tal es la curva de la parábola. La curva de la parábola. Lo que pasa es que luego engendramos una superficie haciendo girar la curva
alrededor del eje Z. O sea, el eje Z es un eje de... El eje Z sería un eje de revolución, de forma que, partiendo de la curva parabólica, al girarla con simetría de revolución alrededor del eje de la parábola, generamos una superficie. Aquí se genera una superficie que es esta de aquí. Fijaos aquí. Fijaos cómo generamos la superficie a base de girar la curva parabólica alrededor de su eje. Generamos una superficie que se llama paraboloide, la superficie se llamaría paraboloide de revolución. Bueno, pues esta de aquí es la curva de la fórmula de la curva, no de la superficie, pero sí de la curva de la parábola. Y' cuadrado igual a 4f paréntesis f menos z', poniendo coordenadas primas a las posiciones en la antena como hacemos siempre. ¿Qué es f? F es la distancia focal que va del vértice de la parábola al foco. ¿Dónde es el vértice? El vértice es el punto de la parábola, este de aquí, que es la intersección de la curva parabólica con el eje de la parábola, con el eje de revolución. Esto aquí es lo que se llama el vértice de la parábola. Entonces f minúscula es la distancia entre el vértice y el foco y se le llama distancia focal. Y f mayúscula es el punto correspondiente al foco. Podemos hacer también la curva en coordenadas polares, r' igual a f partido por coseno cuadrado de θ medios, donde θ es este ángulo de aquí. Θ, vamos a ver aquí un color diferente. θ es el ángulo entre el eje de la parábola, que es el eje z, y la distancia r', que va del foco al punto P. Todo esto de aquí que estamos hablando son las... Vamos a ponerlo quizá aquí en negro mejor. Todo esto que estamos hablando son la ecuación de las coordenadas de un punto de la parábola al que llamamos punto P. P de punto, ¿no? P de punto de la parábola. Entonces fijaos que la ecuación en coordenadas polares ya tiene en cuenta la simetría de revoluciones. Esta ecuación ya se aplicaría al paraboloide. Porque la distancia r' es la misma si yo hago revolución alrededor del eje z', pues r', el punto P da vueltas, pero la r' sigue siendo la misma. O sea que esta fórmula en coordenadas polares ya me sirve para aplicarla al paraboloide de revolución. Mientras que la fórmula en coordenadas cartesianas la aplicaría solo a un corte de la parábola, del paraboloide, en un plano, y el corte del paraboloide en un plano, o de la superficie parabólica en un plano, pues me queda la curva parabólica, ¿no? También puedo obtener una ecuación en paramétricas, que también se utiliza a veces. Las ecuaciones paramétricas son estas de aquí, que son básicamente de la ecuación en cartesianas, pues la y' y la z' de la ecuación en cartesianas, expresadas en función del ángulo θ'. Las ecuaciones en paramétricas van bien porque en función de θ' yo obtengo la y', que es esta de aquí arriba, o sea, en función de θ' obtengo y', y obtengo por aquí la z'. Aquí sería la coordenada z' y aquí la coordenada y', ¿no? Entonces puedo obtener estas dos coordenadas en función del ángulo θ'. Las cuatro ecuaciones son útiles. Las cuatro ecuaciones puede ser que las tengáis, alguna de las cuatro, no las cuatro a la vez es muy difícil, pero alguna de las cuatro ecuaciones la tendréis que utilizar en los problemas. Pero estas ecuaciones las damos en el enunciado del problema. Si hacen falta, las damos. A lo mejor damos las cuatro y solo hace falta una, pero las damos.
para que no se sepan, para que no las tengáis que saber de memoria. Lo principal es la ecuación de la curva parabólica y a partir de esta ecuación, pues con un poco de trigonometría, se pueden deducir las otras tres. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Hay tres propiedades que nos interesan de la parábola, pero hay una que es la propiedad fundamental de la parábola, la propiedad que nos define la curva parabólica. O sea, ¿qué es una parábola? Pues es la curva formada por puntos, a los que llamamos P, que equidistan del foco y de la recta generatriz. Entonces, voy a limpiar un poco esto para que se vea mejor. Voy a dejar lo del vértice y el foco. Fijaos que los puntos P tienen la propiedad de que, bueno, vamos a aprovechar que tenemos esta línea verde. La distancia del punto P al foco es esta línea verde de aquí. La distancia del punto P a esta recta, que se llama recta generatriz, es esta distancia. Esto de aquí es la recta generatriz. Esto es la recta generatriz. Entonces, fijaos que las dos distancias verde del punto P a la recta. Recordaos que la distancia de un punto a una recta es la mínima distancia del punto a la recta y se toma en la dirección perpendicular a la recta. Esta distancia del punto P a la recta generatriz es exactamente la misma que del punto P al foco. Y esta es la propiedad básica esencial que me define la curva parabólica. Entonces, a partir de esta propiedad salen las ecuaciones. A partir de esta propiedad salen las ecuaciones de la parábola. De hecho, en la página siguiente, aquí que pongo en todo verdemo en la página siguiente, hace bastantes años, pues hice las demostraciones de todo, me las guardé y bueno, son estas que está un poco más de mala letra porque lo hice para mí, no para los apuntes, pero bueno, lo escaneé y lo he puesto en los apuntes. También está demostrado en el libro. En el libro, lo que pasa es que en el libro el capítulo de aperturas lo hizo un compañero y luego años después de mirando el capítulo del libro pensé que las demostraciones se podían hacer más cortas y bueno, para mí las hice y luego al final cuando el año pasado dejé los apuntes así de antenas bastante completos porque con el confinamiento y tal las clases eran con los vídeos, pues mejoré los apuntes y dije, va, pues voy a poner la demostración mía de todas las propiedades. Entonces yo creo que es una demostración bastante cortita para todas las propiedades. Entonces aquí pues podéis ver cómo se calculan las dos distancias, la distancia del punto a la recta generatriz, esta aquí es la distancia de P a la recta generatriz, y la distancia R al foco, las igualamos. Y bueno, a partir de igualarlas se deduce la ecuación en cartesianas. De la ecuación en cartesianas, y luego de hacer un poco de trigonometría y utilizar todo esto, pues sale la ecuación en polares, etcétera, etcétera. De la ecuación en polares y la de cartesianas salen las otras dos, las paramétricas. Aquí lo tenéis. Obviamente no tenéis que saber demostrarlo, pero pues si por curiosidad queréis ver de dónde sale la demostración, lo tenéis todo hecho en la página siguiente. Entonces, hay una segunda propiedad muy importante que dice que los rayos de F a P, fijaos que F es el foco. F es el foco. Entonces, en el foco colocamos el alimentador. El alimentador se coloca en el foco. El alimentador es la bocina o boca de guía o lo que sea. Fijaos que aquí hemos llamado alimentador a la antena que genera los campos que se reflejan en la superficie parabólica, ¿no? Entonces el alimentador, aquí veis el dibujo, se pone en el foco. Entonces el foco lo pondremos en el alimentador. Como el alimentador ocupa un volumen y el foco es un punto, ¿dónde ponemos exactamente el foco? Pues lo pondremos en el centro de fase del alimentador. Es decir, si el alimentador es una bocina
que genera una onda esférica que sale por la apertura. Acordaos que tenemos un error de fase por culpa de la onda esférica y tal. Pues si hay una onda esférica que es el campo radiado por el alimentador, pondremos el foco en el centro de fase de la onda esférica, es decir, en el centro de las esferas que forman los frentes de fase. Vale, pues tenemos el alimentador en el foco. Entonces los rayos de campo radiado provienen del alimentador. Pues os hago una flecha porque el alimentador radia un campo. Este campo sigue esta línea R' y se refleja en el punto P. Cuando se refleja en el punto P, sale reflejado hacia... Bueno, vamos a cambiar el color. Lo vamos a poner azul. Después de reflejarse en el punto P, va a parar a la parábola. Y lo mismo para cualquier otro punto P. Vamos a poner uno que esté muy abajo. Para cualquier otro punto P. Y aquí otro más arriba. Aquí. Y aquí. Entonces, fijaos que tenemos el campo en color azul que se ha reflejado en la parábola después de ser radiado por el alimentador. El campo radiado por el alimentador que está en el foco sigue las líneas verdes, se refleja en la parábola, sigue las líneas azules y llega a la apertura. La segunda propiedad es que los rayos FP, del punto F al punto P, provenientes del alimentador, se reflejan según la ley de Snell. ¿Os acordáis de la ley de Snell? Es decir, aquí tenemos la superficie parabólica y esto es la... Vamos a ponerlo en negro quizá, que es como tenemos en los otros dibujos la superficie parabólica. Si esta es la superficie parabólica y esta es la normal en el punto P, si aquí tengo el campo que proviene del alimentador que lo habíamos dibujado en verde, y aquí está el campo reflejado, ¿qué me dice la ley de Snell? La ley de Snell lo que me dice, es que esto me ha quedado muy mal dibujado, la ley de Snell lo que me dice es que los campos se reflejan tal que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Esto es lo que me dice la ley de Snell. Pues esta segunda propiedad es que los campos que vienen de F a P, digo de F a P porque necesariamente esto sucede para los campos que provienen del foco, no los campos o rayos que provenieran de otro punto que no sea el foco, no, tiene que ser el foco. Pues los rayos que van de el foco F a un punto P de la parábola se reflejan según la ley de Snell paralelamente al eje Z. Esto se ve mejor en el dibujo de arriba. Fijaos, estas flechas rojas están todas paralelas al eje Z. O sea, todos los campos reflejados salen paralelos al eje Z. Lo tenéis demostrado, pues también aquí, los rayos reflejados según la ley de Snell salen paralelos al eje Z. Lo que hacemos es rayos radiados desde el foco hasta el punto P, se reflejan con un ángulo de reflexión que sea igual al ángulo de incidencia, pues hacemos los cálculos de la dirección del ángulo de reflexión y me sale que el rayo de salida será horizontal y paralelo al eje. Y me sale paralelo al eje. Para todo punto P, para cualquier punto P, la reflexión será siempre paralela al eje de la parábola. Siempre paralela al eje Z, que es la línea azul. Siempre tendremos reflexión paralela al eje de la parábola. Siempre. Es una propiedad muy importante. Porque es la que permite, esta propiedad es la que permite la propiedad 3. La propiedad 3 es que los caminos desde el foco hasta el punto de reflexión P y luego de P hasta A, o sea, el camino que recorre 3 puntos FPA, el camino FPA,
y aquí abajo está mal, FPA sería así. Bueno, pues el camino FPA es el mismo para todos los puntos P de reflexión en la superficie parabólica. Esto de aquí es una consecuencia directa de la propiedad anterior que me dice que los rayos desde P hasta A son todos paralelos. La veis, tenéis demostrada aquí abajo. La demostración es muy corta porque sabiendo que PA los rayos PA son todos horizontales, los PA son todos horizontales, entonces se deduce enseguida la propiedad 3. El hecho de que los rayos PA son horizontales viene de la propiedad 2, entonces de aquí se reduce de forma trivial la propiedad 3. Pero la propiedad 3 es muy importante para nosotros porque fijaos cuál es la fase de la onda o la fase del campo en la apertura. Pues la fase del campo en la apertura viene dada por, fijaos, por la suma de la fase desde F hasta P y desde P hasta A. La fase desde F hasta P es esta, la fase desde P a A es esta de aquí. Entonces la suma de las dos fases es la fase dada por el camino FPA. Y la fase dada por el camino FPA es la misma para todos los puntos de la apertura, porque sabemos que el camino FPA es el mismo para todos los puntos P en la apertura. Y así hemos conseguido lo que queríamos de buen principio. Queríamos tener campos en la apertura en fase para que no nos pasara el problema de las bocinas de que hay un error de fase cuadrática en la apertura que me disminuye la eficiencia de iluminación cuando aumentamos el tamaño. Ahora podemos aumentar el tamaño de la parábola todo lo que queramos siempre que la curva del reflector sea parabólica y el alimentador esté en el foco. Si se cumplen estas dos cosas, que el reflector tenga una forma parabólica y que el alimentador esté en el foco, yo puedo aumentar el tamaño, al cual ya le llamaremos D sub A, al tamaño D de diámetro y A de apertura. Puedo aumentar el diámetro de la apertura todo lo que quiera, o puedo hacer la lambda más pequeña para que D partido por lambda, D sub A partido por lambda sea más grande, o puedo hacer si quiero la lambda más pequeña, y aumentar todo lo que quiera la directividad. O sea, al final, la única limitación que tendré para aumentar todo lo que quiera la directividad es la restricción mecánica de que, claro, yo no puedo hacer una parábola de 4 kilómetros de diámetro, porque es que mecánicamente no la puedo construir, y solo por su propio peso me va a deformar la superficie, ¿no? Entonces se han conseguido estructuras parabólicas y además ya os enseñaré luego fotos, que se han conseguido antenas parabólicas de 70 metros de diámetro, teniendo en cuenta pues toda la estructura que eso la soporta por detrás y que me permite apuntarla, girarla y apuntarla en distintas direcciones del espacio. Y claro, estas estructuras que pesan tanto, hay que tener en cuenta la gravedad. Luego de esto, que si hay tiempo, luego os enseñaré fotos y un ejemplo y tal. Pero imaginaos que yo hago una antena parabólica con sus soportes y tal, pero que esto tiene 70 metros de diámetro. Pues claro, la gravedad de cada punto de la parábola ejerce una fuerza que me deforma porque esto pesa, puede pesar, yo que sé, miles de toneladas, bueno, miles no sé, pero bueno, sí, a lo mejor sí, muchísimas toneladas. Entonces, fijaos que la gravedad deforma la superficie y entonces la diseñan también de forma que una vez tenida en cuenta la deformación que introduce la gravedad, la superficie que queda es matemáticamente parabólica. Entonces esto de aquí ya es un problema más que de telecos, es un problema de diseño mecánico, ¿no? Bueno, entonces vistas las propiedades, aquí las tenemos, las tres propiedades, las demostraciones están aquí. El que quiera se las puede mirar, aunque no es necesario. Llegamos a una cuestión muy importante. Recordaos que hemos definido antes que D sub A
era el diámetro de la apertura, D sub A, diámetro de la apertura. Se le pone el subíndice A para no confundirnos con la D de directividad. F es la distancia focal. Claro, la distancia focal es un parámetro de la parábola muy importante que me da la distancia entre el foco F y el vértice. Puedo poner V de vértice, aunque normalmente no se utiliza mucho este punto, pero bueno, vamos a poner V. La distancia focal es del foco al vértice. Y es una distancia, en principio, fija en la ecuación de la parábola. Pero luego está el diámetro. El diámetro lo escojo yo, porque yo puedo cortar la curva parabólica, es una curva infinita. Curva parabólica es infinita, ¿vale? Y yo la corto donde quiero, porque cuando quiero construir la antena, pues tengo que imponer un diámetro, ¿no? Entonces yo la corto aquí. Cuando la corto aquí, formo la apertura. La apertura sería la línea de puntos verde. Y al formar la apertura, cortando la parábola infinita, pues en este momento yo defino cuál es el diámetro de la apertura. Esto es el corte que le hago yo a la curva parabólica infinita. Entonces yo puedo poner el diámetro de apertura que yo quiera. Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre los dos parámetros, entre la distancia focal y el diámetro de la apertura. Primero, en las coordenadas, en este caso la coordenada paramétrica, vamos a utilizar las coordenadas paramétricas que son estas de aquí. Las ecuaciones paramétricas. Vamos a utilizar la ecuación paramétrica esta de aquí. Aquí. Vamos a borrar la parábola infinita que ahora ya nos molesta. Utilizando esta ecuación tenemos que y', como el origen de coordenadas estaba en el foco, o aquí, ahora no me acuerdo si estaba en el foco o aquí, pero da igual, estaba en el vértice, ¿verdad? No, el origen estaba en el foco. Entonces, que existen las dos formas de hacerlo y ahora mismo no me acordaba. El origen está en el foco, entonces la coordenada y', fijaos que la coordenada y' del borde, en el borde, y' es el radio de la apertura o D sub A diámetro medios. Y θ' se define como beta. Este ángulo beta de aquí, este ángulo beta es el ángulo θ' correspondiente al borde. Beta es el ángulo del borde de la parábola. Es el ángulo θ' está definido para cada punto. Entonces cuando estoy en el borde, pues se le llama beta. ¿De acuerdo? O sea, el ángulo beta es el ángulo del borde. Entonces fijaos que sustituimos en la ecuación paramétrica θ' por beta, y' la sustituimos por el diámetro partido por 2, que son las dos coordenadas θ' y y' correspondientes al borde, y me sale esto de aquí. Me sale que... Esto de aquí es muy fácil, ¿eh? Fijaos que esto lo hemos sustituido y'. Lo digo porque si alguien no se acordara de esta ecuación, tiene que saber de dónde se deduce. Entonces, como la ecuación paramétrica esta se da siempre en el enunciado, si alguien no se acordara de la fórmula que vamos a deducir ahora, pues puede deducirla. Y' es D sub A medios igual a 2F tangente θ' queda sustituido por beta, beta medios. Entonces, la D sub A viene a la derecha dividiendo, el 2 pasa a la izquierda dividiendo, 2 por 2, 4 en el denominador, la tangente pasa a la izquierda dividiendo y me queda esta fórmula de aquí. Que la relación F sobre D sub A, pero para ir más rápido, para abreviar, uno hablando dice F sobre D.
La relación f sobre d es igual a 1 partido por 4 veces la tangente de beta medios. Esto de aquí es una fórmula muy importante que tenéis que saber o deducir. La deducción es trivial a partir de la ecuación paramétrica que viene en el enunciado. Pero esta se utiliza en todos los problemas de reflectores parabólicos. Tendréis que acabar utilizando esta fórmula. Entonces, claro, a base de tanto utilizarla, solo que hagáis 2 o 3 problemas, pues ya te acordarás de la fórmula, ¿no? Entonces, pues no hace falta normalmente ningún esfuerzo porque uno se acuerda solo de utilizarla, pero si alguien no se acuerda, que la deduzca de la ecuación paramétrica esta de aquí. Entonces, esta relación f sobre d es muy importante porque me determina la relación de aspecto. Fijaos, vamos a dar distintos valores de f sobre d y veamos la relación con el ángulo beta. Por ejemplo, f sobre d igual a 1/8, la de la izquierda. Pero f sobre d 1/8 calculo beta y me sale 127 grados, es decir, tengo una distancia focal que es mucho más corta, la octava parte, que el tamaño de la apertura. Entonces el ángulo beta, fijaos que es mayor de 90 grados, concretamente 127 grados. Tenemos el foco metido muy dentro de la parábola. Luego vamos a darle valor 1/4, f sobre d igual a 1/4, es decir, la distancia focal es la cuarta parte del diámetro, o sea, la distancia focal la mitad del radio. Sería este caso de aquí. Bueno, no está muy bien dibujado, porque lo he hecho así a mano y a ojo. Podríamos haberlo dibujado con ordenador y habría quedado mejor. Pero el caso es que ahora me sale un ángulo beta de 90 grados. Entonces fijaos que la beta es de 90 grados. Esto quiere decir, al ser la beta 90 grados, quiere decir que el foco está exactamente en la apertura. El foco me coincide exactamente en la superficie de la apertura. Ahora podemos aumentar más la distancia focal y f sobre d sub a igual a 1/2. Es decir, ahora la distancia focal es igual que la mitad del diámetro o el radio, ¿no? La mitad del diámetro. Igual, o el radio. En este caso, la beta me queda de 53 grados. Ya me queda un ángulo beta bastante pequeño. Tenemos el foco fuera de la parábola. El foco que, acordaos que para f sobre d 1/8 el foco estaba bastante dentro de la parábola. Para 1/4 está justo en la superficie de la apertura, o sea, en el límite para saliendo de la parábola. Y para 1/2 ya está fuera de la parábola. Y para f sobre d igual a 1, distancia focal igual al diámetro, la beta es muy pequeña, 28 grados, y ahora está muy fuera, el foco está muy afuera de la parábola, ¿no? Aquí estaría fuera, aquí estaría en la apertura, y aquí estaría dentro. ¿De acuerdo? Entonces resulta que la relación f sobre d me determina mucho la forma del reflector, me determina la geometría del reflector, me determina la curvatura del reflector. Fijaos que este reflector de aquí, el de f sobre d pequeño, es un reflector muy curvado, y en cambio el de f sobre d grande es un reflector bastante plano. Hombre, sí, todavía ya veis que tiene un poco de curvatura, porque la parábola es una curva, no es una recta, o sea, tiene un poco de curvatura, pero fijaos que es un reflector bastante plano. Esto viene básicamente de que nosotros tenemos una parábola infinita, pero para una f sobre d pequeña, tomamos un trozo muy pequeño de la parábola alrededor del vértice y es bastante plana. En cambio, cuando aumentamos la f sobre d, pues cogemos ya un trozo mayor de parábola y entonces, claro, ya tenemos más curvatura, ¿no? O sea que digamos que, imaginaos que la distancia focal es fija, pues cuanto más aumentamos el diámetro, más pequeña es f sobre d y más trozo de parábola cogemos y por tanto más curvatura tenemos. Entonces resulta que veremos más adelante que la relación f sobre d
me determina mucho los parámetros del diagrama de radiación. Entonces, para que me quede un diagrama de radiación que me vaya bien para las aplicaciones de antenas habituales, los valores que se suelen utilizar son estos de aquí. Valores de F sobre D comprendidos entre 1/4 y 1/2. Estos son los valores que se utilizan habitualmente. Valores de F sobre D más pequeños no se utilizan porque no van muy bien, la eficiencia que me queda de iluminación no es muy buena. Y valores de F sobre D más grandes se podrían utilizar, pero dan un poco de problema mecánico. Luego lo veremos esto con detalle, esto que ahora estoy anticipando, luego dedicaremos un rato a estudiar cómo varían los parámetros del diagrama en función de F sobre D, que F sobre D sea más pequeña o más grande. Pero bueno, ya os anticipo un poco que F sobre D demasiado grande implica que el alimentador está muy lejos, la distancia focal es grande, el alimentador está muy lejos, aquí hay que poner una bocina. Entonces esto da un poco de problema de sujetar bien el alimentador, porque pensar que esto tiene una fuerza, claro, los palos o los soportes, más palos es un poco coloquial, los soportes que sujetan el alimentador, pues claro, sufren una deformación por el peso del alimentador, por el viento, etcétera, etcétera. No puedo hacerlos muy gordos porque si se hacen muy gordos bloquean el campo radiado. Entonces, bueno, pues también hay un poco de problemática mecánica de diseño. Y los valores que más se utilizan son esto, entre 1/4 y 1/2. Es decir, esta zona de aquí es lo que más, entre 1/4 y 1/2 es lo que más se utiliza en la práctica.